Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más para estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a orar para empezar la clase de hoy. Dios, te damos las gracias por tu presencia con nosotros. Te damos las gracias por una oportunidad más de abrir tu palabra, porque en ella entendemos más y más de nuestro Señor Jesús, de ti, nuestro Dios, nuestro Padre Dios, y también la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces ayúdanos en este día a estudiar más de la doctrina de Cristo, el Hijo. Ayúdanos a entender algo en cuanto a Él relacionado con la tentación. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en una serie de lecciones con el título Tú eres el Cristo, un estudio de la doctrina de Cristo. Y en esta mañana nuestro estudio se encuentra en lección 5 y la pregunta de Mateo capítulo 4: ¿podía Jesucristo haber pecado? ¿Podía Cristo haber pecado? La tentación es un gran problema para los cristianos, los que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver que Jesucristo era único, distinto a nosotros. Y también entonces su respuesta a la tentación distinto a la nuestra también. Entonces, en esta mañana el versículo clave que estamos tomando viene de Hebreos capítulo 4 y versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, una gran diferencia, pero sin pecado. Hebreos 4, versículo 15. La verdad doctrinal que vamos a estudiar hoy tiene implicaciones importantes para los creyentes. La sociedad de hoy, en día, prácticamente se ha rendido a la noción que es de esperarse que cuando uno es tentado va a caer, va a pecar, va a ser deshonesto. El que está tentado cederá. Así es más o menos la idea de la sociedad de hoy. Pero las buenas nuevas del Evangelio es que mediante el poder de Cristo podemos tener fuerza para resistir y alejarnos de la tentación. Terminamos la vez pasada estudiando su bautismo de Cristo en Mateo capítulo 3. Después de ver las tres personas de la Trinidad ahí presentes en su bautismo de Cristo, Mateo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente después de su bautismo por Juan el Bautista, Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo ahí al desierto. Tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan esta idea de Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Aunque nos parece extraño el andar lleno del Espíritu Santo como es Cristo Jesús, ¿no? En esa ocasión, recuerdan su bautismo, descendió el Espíritu sobre él y le llevó el Espíritu al desierto. Parece un poquito extraño esto, pero aún lleno del Espíritu Santo, puede ser que haya tentaciones en nuestras vidas también. Si nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para llegar a un lugar de prueba, nosotros también podemos esperar lo mismo de vez en cuando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Notamos primeramente entonces una pregunta: ¿fue Cristo verdaderamente tentado? Es una pregunta buena que muchas personas hacen. Ahora, dicho sencillamente, el problema es esto: hay una apariencia de diferencia, ¿no? La Biblia afirma que Dios no puede ser tentado. Vamos al libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie, ¿no? Ahí la Biblia afirma que Dios no puede ser tentado. Sin embargo, por el otro lado, miren nuestro versículo clave ahí en sus hojitas de Hebreos 4:15. Dice que no tenemos un sumo sacerdote distinto a nosotros, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿Qué fue tentado? Bueno, Dios no puede pecar y Cristo era Dios. ¿Cómo es entonces que Cristo pudiera experimentar la tentación? Tenemos que notar algunas cosas para examinar la respuesta a esta pregunta. ¿Fue Cristo verdaderamente tentado? Y primeramente es esto, la realidad de que Cristo fue sin pecado, sin pecado. La persona de Cristo fue único. Aunque fue hombre, sin embargo fue diferente a cualquier otro hombre que jamás haya vivido. Y una de las diferencias fue esto, que no tenía una naturaleza pecaminosa. Examinamos esto antes cuando hablamos de su nacimiento de una virgen, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo en una manera sobrenatural. Así que la naturaleza pecaminosa no entró en la vida de Cristo. Hay una referencia a esto en Hebreos 4:15. Mira la última frase otra vez del versículo clave. Dice, pero sin pecado. Esta última frase significa, pero sin naturaleza pecaminosa. Jesucristo no tenía tendencias al mal dentro de sí que pudieran responder a la tentación. Esto pone su tentación en un lugar, una categoría aparte, como único para sí mismo, puesto que la tentación humana se agrava por la presencia de la naturaleza pecaminosa. Volviendo una vez más ahí a Santiago capítulo 1, leemos también en continuación versículos 14 y 15. Dice que, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hay una sucesión de lo que sucede ahí. Nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos entonces la tendencia de pecar, de meditar en el pecado, en la tentación, y su fin de ceder a la tentación es la muerte. Ahora, Cristo no fue así. Era un ser humano sin pecado, el único ser humano sin pecado. Pero, ¿qué decimos en cuanto a su tentación entonces? Notamos o pensamos brevemente en la realidad de la tentación de Cristo. ¿Puede una persona sin pecado como Cristo ser tentada? La respuesta de las Escrituras es clara, aun cuando no podemos nosotros con nuestras mentes finitas entenderlo completamente, todos los detalles. Si una persona una persona sin pecado puede ser tentada. Que una persona así fue tentada es cierto al ver el registro de la vida de Cristo Jesús. Ahora, las tentaciones de Cristo no tenían en verdad limitación nomás a lo que está escrito en Mateo capítulo 4, porque también fue tentado Cristo en el huerto de Getsemaní mientras luchaba solas antes de su crucifixión. Vamos ahora a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas 22 y viendo versículo 39, para empezar con versículo 39. Dice ahí, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cristo se había ahí referido en esta porción a su muerte sacrificial como una copa de la cual debía beber. Pero interesante, no hablaba de la muerte física y los sufrimientos físicos que iba a sufrir en este momento o en lo porvenir después del huerto de Getsemaní, sino fue el hecho de hacer de su alma una ofrenda por el pecado. Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías 53. Y ahí en versículo 10 leemos: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Cristo dio su alma en sacrificio, en ofrenda por el pecado. Muy poco podemos nosotros darnos cuenta del sufrimiento que Él tuvo ahí en el huerto de Getsemaní, aún antes del sufrimiento en la cruz y en su juicio. Más doloroso para Él fue el pensar por delante: voy a estar ahí colgado en la cruz, separado de mi Padre por el pecar de este mundo, ni por mi propio pecar. Pero voluntariamente lo hizo por amor a nosotros y se fue a la cruz y llevó nuestros pecados sobre sí. Aquel que nunca conoció pecado se hizo pecado por los hombres. Pablo habló de esto en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Continuamos con otra pregunta. ¿Podía Cristo haber pecado? Se ha demostrado que Cristo fue verdaderamente tentado. Y vamos a examinar esas tentaciones de Mateo 4 en un ratito. Pero la pregunta persiste. ¿Podía Cristo haberse rendido a las maquinaciones de Satanás y haber transgredido la ley de Dios? ¿Podía haber pecado? Si dependemos del razonamiento humano, podemos decir de repente de sí, que la tentación implica la posibilidad de caer, de pecar. Pero eso no es lo que la Biblia enseña respecto a la prueba a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Entendemos tres cosas en cuanto a Cristo, para contestar: ¿podía Cristo haber pecado? Primeramente, su soberanía. En verdad, lo que queremos ver aquí es una doctrina específica, y llamamos eso la doctrina de impecabilidad de Cristo. Y esta palabra viene de dos palabras latinas. La parte que significa no, y pecare, la parte pecabilidad, que quiere decir pecar, no pecar. Cristo no podía pecar, era impecable. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanidad de la gloria no tenían influencia en él, que son en verdad tres tentaciones fuertes para el ser humano. De 1 de Juan 2, versículo 16. Si hubiera posible que Jesús pecara, el plan eterno del universo hubiera dependido de esta prueba en particular. Pero el plan de Dios incluía no solamente la tentación de Cristo, sino también su satisfacción por el pecado, su sacrificio, su gloriosa resurrección, su reino venidero, su gloria eterna.
Los profetas hablaron bastante de estas cosas. Todos los planes de Dios, más allá del ministerio terrenal de Cristo, se hubieran trastornado si Cristo hubiera pecado. Un Cristo pecaminoso difícilmente cualificaría como el Salvador que estaba destinado a ser por nosotros. La soberanía de Dios jamás hubiera permitido que el destino de los hombres y las naciones pudiera ser cambiado por Satanás y su engaño al Hijo. Estamos de repente todavía ahí en Isaías, volviendo algunas hojitas antes, Isaías 46, capítulo 46 y versículos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que notamos aquí es que Dios decidió en la eternidad del pasado que Cristo pagaría la pena del pecado del hombre, sería resucitado de los muertos, ocuparía un trono de gracia. Entonces las tentaciones con las cuales el diablo pudiera atacarlo no le haría caer ni deshacer su propósito de Dios. Dios soberano no permitiría esto en su Hijo, de parte de su Hijo. Ahora su omnipotencia, otra palabra que hace referencia a su carácter de Cristo Jesús como el ser divino y humano a la vez. Mientras que el Señor poseía una naturaleza humana, no era meramente humano, era el teantrópico. Estudiamos esta palabra antes, ¿no? Teos, la idea de Dios, antropos, la otra parte de la palabra, el hombre. Dios en verdad, una persona teantrópica, es una persona Dios hombre. Cristo, el Hijo de Dios, llegó a ser Hijo del hombre también, ¿no? El teantrópico. En el milagro de su encarnación, Cristo, el Hijo de Dios, dejó la gloria del cielo, tomó una naturaleza humana que fue inseparable de su naturaleza divina, y de este modo participaba del poder de su naturaleza divina poseía. En su naturaleza divina era omnipotente, es decir, el Todopoderoso. Tenía poder infinito para resistir cualquier tentación. Para nosotros la tentación implica debilidad y susceptibilidad de caernos, ¿no es cierto? Pero Cristo no tenía debilidad alguna. Era más que capaz de resistir cualquier tentación que se le impusiera. Este hecho nos asegura de que Cristo jamás podía haber pecado. El diablo no podía montar una tentación que pudiera destruirlo. Pero eso no impidió que Satanás lo intentara, que lo hizo ahí en Mateo 4 que vamos a ver, ¿no? Pero una tercera característica de Cristo es no solamente su soberanía, su omnipotencia, pero su inmutabilidad, su mutabilidad. El Hijo de Dios es absolutamente incambiable, inmutable. Lo que fue en la eternidad del pasado, lo que es ahora y siempre lo será. Apocalipsis 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso no quiere decir que obra hoy igual a lo que hizo en el tiempo pasado.
Porque hoy día no está presente Cristo para hacer milagros como hizo en presencia de sus discípulos y muchas multitudes cuando estuvo aquí en la tierra. Pero es el mismo todo el tiempo en su persona. De Él está escrito, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 1, versículo 12. ¿Fue Él santo en la eternidad del pasado? Sí lo fue. ¿Será santo en la eternidad futuro? Lo será. Ahora, si fue santo en la eternidad del pasado, hay que poner ahí la palabra pasado, y será santo en la eternidad del futuro, resulta una cosa. Significa que fue imposible que pueda haber pecado en el intermedio entre el pasado y el futuro. ¿Cuál fue entonces el significado de la tentación de Cristo? Y para eso tenemos que volver a Mateo capítulo 4 para examinar un poquito los detalles de la tentación de Satanás a Cristo, ¿no? Las tentaciones de Cristo en el desierto que se relatan son 3 en número. El orden varía en los evangelios, pero la naturaleza de las tentaciones es similar en cada uno de ellos. Vamos a leer de Mateo capítulo 4. Ahora empezando con versículos 2 a 4. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En primer lugar, fue probado en cuanto a la provisión de Dios. Ahora, después de un periodo de 40 días y noches de ayuno, Cristo naturalmente tuvo hambre. Yo a veces tengo hambre después de 40 minutos, ¿no? 40 días, ¿no? El diablo aprovechó la oportunidad de su ayuno de Cristo por 40 días para sugerir que Cristo usara su poder divino para crear pan. Ahora, parece una sugerencia legítima, ¿no? Dios no espera que su pueblo se muera de hambre y no va a dejar tampoco que su hijo muera de hambre, ¿verdad? Pero la pregunta básica, sin embargo, es esta. ¿Es la gracia de Dios suficiente para mi necesidad diaria? El diablo dijo en esencia, puesto que eres tú el Hijo de Dios, ahora Dios no está cuidando muy bien su hijo, ¿verdad? Porque mira, está con hambre. Mejor que hagas algo por ti mismo, Cristo. O de lo contrario, vas a morir de hambre. Bueno, ¿cómo hizo Cristo frente a esta tentación? La respuesta es en versículo 4. Confió en la palabra de Dios. Le dijo claramente a Satanás que sus decisiones no se basaban en el deseo humano, en la necesidad humana, que pudiera parecer lógico a momento. Tenía hambre después de 40 días de ayunos, pero sus decisiones y sus acciones de Cristo se basaban en la palabra de Dios al ser aplicada a su propia vida. Otra vez versículo 4. Escrito está, dice Cristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Contrario a la filosofía humana, la fuerza de los hombres es en someternos a la palabra de Dios, no solamente de pan física. La cita que Cristo menciona aquí viene de Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 6, en donde se halla un paralelo notable entre las experiencias de la nación de Israel en el desierto y las del segundo Adán, Cristo, mientras que estuvo en el desierto. Ellos tenían hambre también, paseando por el desierto, y Dios provió por ellos
pan, ¿no? Pero lo interesante en medio de esto es que Dios también habló la misma cosa a ellos. Mira lo que dice en esos versículos de Deuteronomio 8, versículos 2 al 6. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que, y aquí está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, tenemos que entender que la verdadera fuerza que necesitamos como seres humanos no encuentra en el plato que la esposa pone en la mesa delante de nosotros, se encuentra en la palabra de Dios. Cristo salió victorioso en su primera tentación. Repudió la sugerencia de Satanás que actuara independientemente de Dios, ¿no? Tomando en sí el poder de cambiar piedras a pan para satisfacer su necesidad física. No, Cristo no hizo esto. Expresó perfectamente dependencia, que el Señor suplirá todas sus necesidades, a pesar del hecho que parecía que Dios no estaba haciendo así. En su victoria, Cristo es nuestro ejemplo respecto a cómo debemos nosotros hacer frente a los ataques del diablo. Depender de la palabra de Dios y de sus promesas. Ahora, versículos 5 al 7, tenemos una segunda tentación. Fue probado en cuanto a la palabra de Dios. Primeramente la provisión de Dios y después la palabra de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y cómo respondió Cristo? Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo es muy persistente. No se desanima fácilmente para Cristo ni en nuestras vidas, ¿no es cierto? Rechazado por el Salvador la primera vez, lo intentó de nuevo, ¿no? Acercándose al Hijo de Dios de esta manera. ¿Has confiado en la palabra de Dios? ¿Es confiable la palabra de Dios? Más o menos está diciendo así. Es interesante que el diablo fue bien astuto en su presentación de esta tentación. En realidad está diciendo: ¿por qué no demuestra su confiabilidad arrojando del pináculo del templo para que los ángeles puedan rescatarte? Bueno, Shakespeare, el gran escritor de Inglaterra, dijo eso: el diablo puede citar las escrituras para sus propósitos. Y es verdad, es uno de los métodos más engañosos. Muchos creyentes, en verdad, piensan que todo sermón, todo libro que leen, toda declaración, si tiene algunas pocas referencias bíblicas, tiene que ser la verdad. Recuerdo una vez que mi esposa, enseñando a las mujeres de nuestra iglesia en una reunión de damas, les puso a ellos unos 2 o 3 mentiras, y todas las hermanas estaban así, porque es una misionera, no nos va a mentir, no es cierto. Pero y no estaba mintiendo, estaba dando una lección para ellos en cuanto a las mentiras que las mujeres creen, que fue el título de su lección. Pero hermanos, simplemente porque una persona recita una porción bíblica no quiere decir que toda su palabra es la verdad. Ahora Satanás está citando la Biblia, pero solamente una parte de la verdad. Citó del Salmo 91, versículo 11, y eso es el versículo en su totalidad. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Omitió Satanás una frase, que te guarden en todos tus caminos. El diablo le surgió a Cristo que probara la valía de la palabra de Dios. ¿Es cierto? Mediante este acto de sensualismo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué grande sería esto! Pero la respuesta de Cristo no fue para ceder a la tentación. Otra vez dijo, escrito está, hay una palabra más. Escrito está también. Esta palabra también hace mucha diferencia. Satanás citó solamente una parte de un versículo para respaldar su error. Cristo dijo en esencia, debes tomar todo lo que la Biblia dice y no solamente una parte. La palabra también sugiere fuertemente la unidad de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Una parte debe ser interpretada a la luz de las otras partes. En este día, hoy en día, cuando muchos están arrojando dudas sobre la autoridad de la Biblia, es muy importante recordar la manera en que Cristo trató a Satanás usando las Santas Escrituras, ¿no? Su manera de tratar con la Biblia, lo trató con respeto, la respetó, ¿no? Y no solamente, la usó. Y nosotros también debemos hacer igual como nuestro Salvador. Dependía en ella y la honró. ¿Qué tal nosotros y nuestra actitud hacia la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos? Debemos usar, como dice el salmista, en mi corazón he guardado sus dichos para no pecar contra ti. Cuando viene la tentación, escrito está. Esa es la palabra que debemos usar para enfrentar la tentación en nuestras vidas también. En cada una de las 3 tentaciones que se anota aquí en Mateo 4, Cristo usó la palabra de Dios para responder a Satanás. Y la frase que empieza cada respuesta es, escrito está, escrito está, escrito está. Podemos también decir igual. En el lenguaje griego, la respuesta de Jesús de escrito está es, si sabe algo de la gramática, es el tiempo perfecto. Denota algo que es completo en el pasado, pero tiene resultados que durarán por delante. Entonces, lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, lo que fue escrito por Cristo en el Nuevo Testamento y los otros apóstoles y escritores, tiene valor para nosotros hoy en día. Si está escrito, vale para nosotros hoy también. Cada vez que Dios habla respecto a un tema, es una palabra final. Y eso debe ser nuestra autoridad también en cada parte de nuestras vidas. No hay apelación posible a lo que dice la palabra de Dios. Dios dice que es malo. Y no podemos tratar de evitar, ¿no? De repente tener excusa, ¿no? Y poner su excusa pero en este caso, no. No se podría rendir un tributo más elevado que las Escrituras. Y ahí el hecho que el Hijo de Dios las usó para rechazar la tentación. Y si somos hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús, igual debemos nosotros también de usar la palabra de Dios frente a la tentación. Versículo 8 de Mateo 4, una vez más. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. En tercer lugar, está aprobado en cuanto al programa de Dios, el programa de Dios. Dios tenía un plan desde la eternidad, un plan de redención para el hombre que iba a crear, ¿no? Y lo creó ahí en el huerto de Edén, Adán y Eva. Pero ellos pecaron
Y Dios desde Génesis 3:15, el protoevangelio, la primera vez de una promesa de un redentor, tenía su plan perfecto para llegar al momento que Cristo llegara a la cruz del Calvario y ahí morir por nosotros. Una tercera vez el diablo asaltó al Salvador, haciendo que todos los reinos del mundo le vinieron a la mente, que él podía tener control de todo eso. Bueno, lo tiene porque es Dios, ¿no es cierto? El diablo es el príncipe de este mundo. Tiene autoridad sobre la organización de las naciones hasta que Cristo venga para destronar, ¿no?, a él y a los que están gobernando en este mundo. La tentación esta vez era de recibir el trono que Dios ha prometido. Es interesante que Satanás entendió un trono esperaba al Hijo de Dios, ¿no? Pero que al mismo tiempo de a su manera recibir el trono, podía él rechazar la cruz o evitar el camino hacia la cruz. Satanás le ofreció un atajo al éxito. Atajo es un corto camino, ¿no? Esquivando dando de otra forma para llegar al éxito al final. Ahora, ¿lo tomaría Cristo o quedaría satisfecho con el plan que tiene Dios para él por delante? Recuerda que su plan de Dios perfecto incluía la cruz. Debemos cuidarnos de los atajos de Satanás. Siempre puede presentar una senda algo de repente más conveniente para correr. Puede dar para nosotros la idea de un camino menos arduo para tratar, para pasar, que lo que Dios nos ha llamado a recorrer. Pero los atajos del diablo siempre nos sacan de la voluntad de Dios y nos meten en adversidad sin nombre y castigo. Cristo venció sobre esa tercera tentación porque escogió andar en la senda que Dios tenía para él, incluyendo la cruz, antes de aceptar un sustituto ofrecido por el diablo. Él ha llegado a ser nuestro ejemplo porque escogió seguir su plan de Dios el Padre. Para todos los santos en todas las edades que han luchado contra el diablo, es una gran consolación saber que el Salvador y Señor nuestro también lo ha hecho. Es el sumo sacerdote según nuestro versículo clave, ¿no? Es el sumo sacerdote compasivo porque Él también ha sido tentado. Es el Señor victorioso y nosotros participamos en su victoria. Podemos enfrentar las pruebas satánicas, las tentaciones, con confianza sabiendo que Él, nuestro Dios, nos puede librar. ¿Qué tal en cuanto a tu vida hoy? Los hijos de Dios deben agradar al Padre. Con Cristo debemos nosotros de decir, yo hago siempre lo que le agrada. Es lo que dijo Cristo en Mateo capítulo, en Juan capítulo 8, ¿no? Y debe ser también la meta de cada uno de nosotros. Yo hago siempre lo que le agrada. Y cediendo a la tentación no agrada al Señor. El pecar no agrada al Señor. Entonces, si queremos nosotros imitar a nuestro Señor Jesús, debemos de hacer siempre lo que le agrada y resistir a la tentación. Y hermano mío, puedes resistir las tentaciones al seguir el ejemplo de Cristo y al depender en la palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios. Terminamos con este versículo de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, así es la fuerza que tenemos al depender en la palabra de Dios
y en Dios mismo en nuestras vidas. Y amigos, sin Cristo, tu vida en tu vida no tienes este poder para resistir, porque no tienes a Cristo en tu vida. Hoy día puede ser tu día de salvación. Hoy día, con la ayuda de Dios, tu vida puede ser cambiada. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Puede tener una vida diferente, una vida que sí agrada a Dios, rechazando la tentación, rechazando el pecar para vivir en una forma que agrada a Él. La invitación sigue para cada uno de nosotros. Ven a Él y Él nos va a ayudar. Igual como Cristo resistió la tentación de Satanás, nos da poder para resistir también, teniéndole a Él como nuestro Salvador, dentro de nosotros. Así podemos resistir no en nuestro propio poder, sino en la fuerza de nuestro Dios actuando en y a través de nuestras vidas. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos el ejemplo de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que frente a la tentación resistió, negó toda tentación de Satanás para caer en pecar, usando la palabra de Dios. Tenemos esta bendita palabra en nuestras manos. Que no sea un libro cerrado siempre, pero abierta, y un libro que instruya a nosotros en los caminos de Dios, lo que agrada a Dios, para que con Cristo podamos decir, yo hago siempre lo que agrada a ti. Ayuda a mis amigos que no todavía conocen a Cristo, pensar bien y tomar la decisión más importante de su vida, de recibir a Cristo, el único Salvador del mundo. Y que de hoy en adelante tengan ellos también este poder para resistir la tentación y el pecado en la persona de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Bueno, de repente estamos una vez más en tiempo de cuarentena, una restricción más fuerte, pero Dios está a nuestro lado. Hay que confiar en Él. Y en esta semana vivir para su gloria, hacer siempre lo que agrada a Él.